Desde el abandono en un país extraño, un descubrimiento sorprendente cambió mi vida en 30 días. Cada día, el eco de los sueños lejanos me persigue como un susurro lejano. Gabriela, a sus 24 años, enfrentaba el laberinto de Boyle-Heights, donde las luces vibrantes de los puestos de comida eran sombras de una vida anhelada. Trabajaba en El Sabor de mi Tierra, un restaurante que se tambaleaba al borde del colapso, mientras en su mente las ambiciones de convertirse en bióloga parecían cada vez más inalcanzables. El peso del abandono de su familia biológica la seguía como una sombra oscura, alimentando una soledad abrumadora. A cada paso el eco de sus decepciones reverberaba, temor y frustración en su estómago. En la trastienda del restaurante, un jefe desinteresado la veía solo como una simple mesera y las cuentas impagas mostraban un futuro incierto. Sin embargo, la voz de su abuela resonaba en sus pensamientos: la lucha siempre vale la pena, mija. Y así, entre el olor a tacos y el sonido de risas lejanas, su corazón seguía latiendo en un intento desesperado de recordar su pasión por la ciencia. Un día, al organizar unas cajas en el sótano, su mirada se topó con un viejo laboratorio olvidado. Cubierto de polvo, era un mundo de probetas y frascos con etiquetas en español. Instintivamente una chispa de curiosidad la impulsó a investigar. Al tocar los frascos, sintió una conexión instantánea con su tierra, con el conocimiento heredado de su abuela. La mezcla de incertidumbre y esperanza la llevó a experimentar con muestras de plantas, evocando sabores que una vez la hicieron sentir en casa. Día tras día los recuerdos viajaban en sus manos, pero también lo hacía la crítica de sus compañeros que murmuraban despectivamente: ¿qué sabe una mesera de ciencia? El eco de esas palabras arrojaba dudas en su interior, cuestionando su valía. Mientras preparaba experimentos, la presión de su entorno la envolvía. La mente de Gabriela zumbaba a 1000 por hora, el sudor frío corría por su frente mientras sus pensamientos viajaban entre la desesperación y la determinación. Sabía que su descubrimiento podía cambiar la vida de los agricultores en su pueblo en México, un legado que quería reivindicar, pero ¿realmente valía la pena arriesgarse a ser tildada de loca por perseguir un sueño de ciencia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche de la conferencia se acercaba. La presión aumentaba, una mezcla de terror y expectativa desgarrando su estómago. Frente a ella, una sala llena de expertos, miradas que esperaban su caída. Un antiguo rival se sentó en la primera fila, un asesino de sueños, listo para desacreditarla. En la alocada carrera de su mente la angustia la aprisionaba. ¿Podría realmente demostrar su habilidad en un ambiente que no reconocía su esfuerzo? La idea de enfrentar su miedo y salir a la luz hacía que su pulso se incrementara, dispersando cualquier atisbo de confianza. La tensión latía en su pecho, cada rincón de su ser decía hazlo, mientras el temor la empujaba a querer huir. En esa oscuridad, la pregunta la persiguió: ¿podría encontrar la fortaleza para desafiar no solo a sus críticos, sino a los fantasmas de su pasado? Ella quería hacer historia, pero el futuro se presentaba como un precipicio, desdibujando la línea entre el fracaso y el triunfo. Una decisión monumental la esperaba, y su historia comenzaba a entrelazarse con el futuro. Cada noche la incertidumbre se adueñaba de Gabriela, transformándose en un monstruo que habitaba su mente. La inminente conferencia se convertía en un laberinto del que no sabía cómo escapar. Aunque había trabajado incansablemente en sus experimentos, la sombra de su rival recorriendo la sala la hacía tambalear. Si no lo hago estoy condenada, pensaba, un bucle de pensamiento que la absorbía. Mientras organizaba sus notas, el peso de las miradas ajenas la seguía como un lobo tras su presa. Sabía que detrás de cada mirada había un juicio, un comentario despectivo que disparaba sus inseguridades. Pero algo en su interior, un pequeño destello de coraje, le susurraba que valía la pena intentarlo. Era como si su abuela la estuviera mirando, dispuesta a recordarle que la ciencia tenía en sus manos el poder de cambiar no solo su vida, sino también la de aquellos que anhelaban un mejor futuro. Esa misma noche, Gabriela se enfrentó a otra lucha interna: decidir cómo presentar su trabajo. Quería que su pasión resplandeciera,
pero su mente se debatía entre los datos técnicos y la emotividad de su historia personal. No era solo un proyecto, era el reflejo de su identidad, de su herencia. Mientras sus manos recorrían las hojas llenas de fórmulas y gráficos, una idea comenzó a tomar forma en su interior. ¿Y si, en lugar de enfocarse en la complejidad de su investigación, se centraba en el porqué de su descubrimiento? Había algo más allá de los resultados, había un propósito humano. Con esta revelación, Gabriela se sintió más ligera. Planificó una narrativa en la que podía unir su historia personal con los hallazgos científicos. Era el momento de dar un paso atrás y llevar a su audiencia hacia el corazón de su trabajo. De esa manera, no solo hablaría de las cifras y la evidencia, sino que también tocaría las emociones. Al día siguiente su mente estaba despierta y enfocada. Finalmente se sentó en la soledad del sótano donde había encontrado el laboratorio olvidado. Con cada experimento que terminaba, su confianza crecía. Comenzó a practicar su presentación frente al espejo, observándose a sí misma mientras conectaba su pasión por la biología con los sueños de los agricultores a los que quería ayudar. Su voz resonaba en el silencio y con cada palabra se sentía más segura de que había encontrado su camino. Sin embargo, en medio de su determinación, un pensamiento oscuro volvió a acecharla. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Era el eco de todos los que habían dudado de ella, pero ya no quería dejar que esos pensamientos la definieran. En vez de restringirla, decidía permitir que esa duda se transformara en combustión interna. El miedo puede impulsarte o paralizarte, se repetía. Ella decidió que sería un catalizador. El día de la conferencia llegó, y con él, el estallido de emociones jamás experimentado. Cuando entró en aquella sala atestada de profesionales, sintió que todos los ojos pesaban sobre su ser. Pero en lugar de sentirse abrumada, recordó su visión, el amor genuino por la ciencia que había cultivado en su corazón. Al mirar al público, Gabriela se dio cuenta de que cada uno de ellos tenía su propia historia y su propia lucha. Al tomar el micrófono, sintió que el pulso se incrementaba, pero también una fuerza renovadora. El momento se había convertido en algo más que solo un desafío, era su oportunidad de redefinirse. Hoy no les hablaré solo de datos. Les compartiré un sueño que persigue a mi pueblo. En ese instante las palabras comenzaron a fluir, y con cada frase, dio vida a su descubrimiento. Sin embargo, en la oscuridad de su mente una distracción se asomó, la mirada de su rival la atravesaba, desafiándola. La presentación acababa de comenzar, pero ¿podría realmente dejar atrás las sombras de su pasado mientras la incertidumbre del presente se cernía sobre ella? Gabriela respiró profundamente al iniciar su discurso. Las primeras palabras salieron casi sin esfuerzo, pero a medida que avanzaba, el eco de la rivalidad se hacía palpable en su mente. La mirada de su exrival no solo la retaba, sino que también desnudaba sus inseguridades. Sin embargo, decidió no sucumbir y transformar esa tensión en impulso. Mientras hablaba, sus manos gesticulaban con pasión, y las historias de aquellos agricultores que habían sido desafiados por la adversidad brotaban de su corazón. Comentaba sobre cómo su investigación, promovida por experiencias personales, había florecido en un proyecto capaz de mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitaban. Las palabras fluyeron graciosamente, dibujando sonrisas en algunos rostros y un asombro genuino en otros. Gabriela sentía que estaba tejiendo un puente entre su vida y la de su audiencia. Cuando mencionó el contexto familiar que motivaba su trabajo, sus ojos brillaron. Esa era la esencia de su emprendimiento, la conexión personal que trascendía las cifras. A medida que avanzaba, alguna frase de su rival se repetía en su mente. Siempre estarás a la sombra de quien sabe más. Pero Gabriela se detuvo un momento, recordó que sus conocimientos científicos eran el resultado de sus propias luchas, de noches desveladas y fracasos. Que su esfuerzo era tan valioso como cualquier descubrimiento. Ajustó el enfoque de su presentación, mencionando obstáculos superados y riesgos asumidos en cada fase del trabajo. Su historia ya no era solo una serie de datos, sino un testimonio de perseverancia. Con cada punto que destacaba, la confianza crecía, el pulso de la sala se intensificaba. Cuando terminó la presentación, un silencio momentáneo llenó el aire antes de que estallaran los aplausos. Retiró el micrófono y sintió que había dejado atrás las sombras de la duda. Aún así, el tipo expectante de su rival persistía en su mente como un eco atemporal que hacía que no pudiera celebrarlo del todo. La charla no solo fue un hito profesional, sino también un momento decisivo en su evolución personal. Había dejado de considerar el miedo como un obstáculo, ahora lo veía como combustible.
Este nuevo enfoque le abría puertas a autoexploraciones más profundas. Gabriela pasó la tarde reflexionando sobre cómo podía utilizar su voz no solo para defender su trabajo, sino para inspirar a otros a cuestionar sus límites. En una conversación casual luego de la conferencia, un colega la abordó con una propuesta intrigante, una colaboración en un proyecto de mayor envergadura que combinaba áreas aún más complejas de la biología agrícola, un espacio que requeriría más valentía y compromiso. La idea de asumir un papel importante le provocaba una mezcla de entusiasmo y temor. ¿Por qué no? Vamos por ello. Se dijo a sí misma, pero la sombra de su rival regresó. Al reflexionar sobre su invitación, se preguntó si realmente estaría preparada para dar ese paso, o si, de nuevo, esa voz interna, cargada de dudas, le diría que se conformara. Gabriela decidió que no dejaría que la incertidumbre la dominara. La idea de aventurarse en ese proyecto ahora la atraía, pero también la intimidaba. Sin embargo, en la base de toda ingeniería, siempre había una exploración implícita. La vida era un campo de experimentación continuo, y ella estaba lista para ejecutar su próximo ensayo. Pero ¿acaso estaba realmente dispuesta a enfrentar no solo a su rival, sino también la parte más vulnerable de sí misma que aún permanecía oculta en el fondo de su ser? El camino hacia ese nuevo desafío se abría ante ella repleto de incógnitas y descubrimientos. Pero lo que no sabía Gabriela era que, más allá del proyecto y su rivalidad, una revelación sobre su valía estaba a punto de transformar no solo su carrera, sino su propia percepción de sí misma. Gabriela se sentó en el pequeño café cerca de su oficina, con el aroma del café recién hecho invadiendo sus sentidos. A pesar de que el lugar estaba lleno de vida, la multitud le parecía distante. Su mente giraba en torno a la propuesta de su colega, cada opción planteada se convertía en un eco que retumbaba en su cabeza. La idea de colaborar en un proyecto más complejo era tentadora, pero el miedo volvía a aflorar. Mientras tomaba un sorbo de su bebida, recordó aquellas noches solitarias en su habitación durante su estancia en el extranjero, donde el aislamiento se sentía como un abrazo apretado e incómodo. Cada día, sin embargo, había sido también una oportunidad para crecer, un capítulo lleno de autodescubrimiento. Esa lucha interna había esculpido un nuevo sentido de identidad, un reflejo de su capacidad de adaptarse y superar las adversidades. Pero, de nuevo, la sombra de su competencia se cernía sobre ella. Podía realmente enfrentar un nuevo desafío, las imágenes de su rival la atormentaban, pero al mismo tiempo despertaban un fuego en su interior. Gabriela se dio cuenta de que posiblemente la única manera de silenciar esas dudas era armarse de valor y lanzarse a esta nueva aventura. La voz en su cabeza comenzaba a cambiar, en lugar de decirle que no podía, sugería que era momento de probarse a sí misma. Fue un giro inesperado. Comenzaba a redefinir su relación con el miedo. Se sentía inspirada por el potencial que tenía de transformar el pánico en impulso, sacó su computadora portátil y abrió un documento en blanco. Un nuevo proyecto significaría más que un simple desafío, significaba explorar su esencia como científica y como persona. La idea de integrar diferentes campos de la biología parecía descomunal, pero también estimulante. Comenzó a esbozar sus ideas y conceptos, y cada palabra que escribía la llenaba de energía. Sin embargo, en medio de la explosión creativa, una pregunta la asaltó: ¿realmente tenía el conocimiento suficiente para contribuir de manera significativa? Esa incertidumbre, fría como un viento helado, la llevó a reflexionar sobre sus experiencias pasadas, aquellas que la habían preparado para este momento. Había aprendido a comunicar sus ideas y a involucrar a otros en su entusiasmo. Esa capacidad debía ser su fortaleza. Al caer la tarde, un nuevo ladrillo se colocó en la estructura de su desafío. Había decidido que, en lugar de intimidarse por el tamaño del proyecto, se nutriría de la energía de la colaboración. La siguiente semana se reuniría con su colega para discutir no solo el plan, sino cómo podrían unir sus talentos individuales. Comenzaba a verse a sí misma no como una sombra, sino como una parte vital de un equipo más grande. La revelación trazó un nuevo camino en su mente. Había más en juego que solo un proyecto, era una oportunidad para desafiar no solo su intelecto sino su autoestima. En ese instante el diálogo interno que había tenido tantas veces se transformó. No estaba eligiendo el camino más fácil, sino el que la llevaría hacia adelante, hacia un futuro en el que se sentía capaz. Lo que no sabía Gabriela era que el fin de esa jornada estaba marcado por un inesperado golpe de realidad. En la reunión con su colega, algo surgió de manera abrupta, una confrontación directa con su rival,
quien revelaría en el último momento una historia que cambiaría todo. ¿Cómo reaccionaría ante este nuevo desafío? ¿Podría sostener su fe en sí misma cuando lo que estaba en juego era todo lo que había construido hasta ahora? Esa pregunta retumbaba en su mente mientras cerraba la computadora. Era hora de prepararse para el enfrentamiento que se avecinaba. A medida que la semana se acercaba, la ansiedad de Gabriela se montaba como una ola en su interior. Cada día, un nuevo conjunto de preguntas surgía, empujando su mente a un torbellino de incertidumbre. La reunión con su colega Javier no solo representaba un paso hacia el nuevo proyecto, sino una prueba decisiva de su fortaleza y su crecimiento personal. ¿Podría realmente sostener sus ideas frente a la competencia? ¿O esas inseguridades la hundirían? El día de la reunión, Gabriela se armó de determinación. Decidió vestirse con un traje que reflejaba confianza, una blusa blanca que simbolizaba claridad y una chaqueta oscura que ofrecía un aire de autoridad. Este pequeño ritual le dio un respiro de motivación. En la distancia pudo escuchar a su mente hablar: eres más que una simple participante, eres la voz que traerá algo nuevo a la mesa. Llegó a la sala de conferencias sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Javier ya estaba allí, revisando algunos papeles. Cuando lo saludó, una chispa de complicidad se encendió entre ellos, ambos estaban en esto juntos. La sensación de colaboración la hizo sentir un poco más estable, y comenzó a presentar sus ideas sobre el proyecto. Su voz resonó con confianza y las palabras parecían tomar vida propia. La sala dejó de ser un espacio frío para convertirse en una incubadora de creatividad. Sin embargo, la atmósfera cambió abruptamente con la llegada de su rival, Valeria. Su presencia llenó la sala de tensión casi palpable. Desde el primer momento, Valeria dejó claro que estaba allí para desestabilizar a Gabriela. Cada afirmación que hacía parecía un dardo lanzado a su credibilidad. Comentarios sarcásticos y críticas implacables fluyeron de sus labios, tratando de sembrar dudas en la mente de Gabriela. Ella sintió como si un rugido interno comenzara a crecer, una lucha por mantener la serenidad en medio de la tormenta. A pesar de la presión, Gabriela recordó su viaje a través del aislamiento y los desafíos que había enfrentado en el extranjero. Esa lección se convirtió en su ancla. Reactivó su capacidad de adaptarse y sobreponerse a la adversidad. En ese instante comprendió que no estaba allí solo para defender sus ideas, sino para demostrar que el crecimiento personal y profesional era más importante que cualquier rivalidad. Mientras Valeria planteaba su postura, Gabriela trazó rápidamente un mapa mental de posibles respuestas. En lugar de dejarse llevar por la frustración, refutó las críticas de Valeria con argumentos sólidos y hechos concretos. Fue un momento revelador. La voz en su interior, antes temerosa, comenzó a resonar con claridad. No tengo que competir, solo tengo que ser auténtica. Con cada argumento que compartía, sentía que su confianza se reforzaba. La lucha interna que había llevado durante tantos meses empezaba a desvanecerse, reemplazada por un sentido de propósito renovado. La respuesta de Javier a sus ideas fue positiva, y ese apoyo revitalizó aún más su insegura autoestima. Pero la confrontación con Valeria era fundamental. Necesitaba saber cómo se sentiría después de ese intercambio. Cuando finalmente el enfrentamiento culminó, no fue solo Valeria quien parecía sorprendida, sino también Gabriela. No solo había defendido sus ideas, había reivindicado su valor en el equipo. Sin embargo, su mente se llenó de inquietud cuando Valeria, con una sonrisa enigmática, anunció que el próximo encuentro incluiría un estreno de su propio proyecto. Gabriela sintió el suelo temblar bajo sus pies. ¿Era eso una advertencia o una oportunidad de reto? La adrenalina inundó su ser. La certeza de que debía prepararse para el siguiente round se convirtió en su mantra interno. Comprendía que su verdadera batalla no era solo con Valeria, sino con su propio temor a la mediocridad. La lucha había comenzado, y el miedo se convirtió en su motor. El eco de las palabras de Valeria resonó en su mente, y Gabriela se dio cuenta de que el camino por delante era más complejo de lo que había imaginado. Con su fe renovada, se enfrentaría a los desafíos que se avecinaban. La pregunta persistía: ¿estaría lista para todo lo que esto implicaría? Sus ojos brillos de determinación evidenciaron su respuesta. La carrera apenas comenzaba, y el nivel de juego iba a elevarse. Gabriela se levantó temprano al día siguiente, el zumbido de la adrenalina aún resonando en su interior. La notoria tensión que había sentido en la reunión anterior persistía, como una sombra que se negaba a desvanecerse.
Sin embargo, este día era diferente. Sin querer dejarse llevar por el pesimismo, se sentó con una taza de café y comenzó a anotar todas las ideas que le surgieron, todas posibles estrategias para el encuentro venidero con Valeria. Algo en su interior le decía que este era el momento de dejar de preocuparme y empezar a actuar. Mientras sus pensamientos giraban en un torbellino creativo, recordó un pequeño ejercicio que había aprendido durante su aventura en el extranjero: escribir sobre sus miedos. El procedimiento no era solo una forma de desahogarse, sino una manera de darles forma y ponerlos en perspectiva. Con determinación, escribió sobre su miedo a la mediocridad y la mirada crítica de Valeria. Al ver sus preocupaciones plasmadas en papel, notó cómo la carga emocional se hacía más ligera. Ya no eran monstruos inamovibles, sino ocotóbicos que podía confrontar, a medida que avanzaban los días. Gabriela se encontró inmersa en un proceso de autodescubrimiento. Cada vez que creía haber tocado fondo, surgía un nuevo anhelo por aprender y crecer. Decidió asistir a seminarios online sobre liderazgo y estrategia de proyectos, intercalando su rutina diaria con publicaciones de artículos sobre innovación y trabajo en equipo. La información la empoderaba, y cada nueva habilidad adquirida la hacía sentir más competente y menos intimidada por Valeria. Gabriela no solo se estaba preparando para el próximo desafío, estaba esculpiendo una nueva versión de sí misma que sabía que no podía ignorar. Un día, después de una intensa jornada de trabajo, en la que había practicado su presentación frente al espejo hasta que la confianza brotó de su interior, recibió un mensaje de Javier. He estado pensando en ti y creo que podrías beneficiarte de un feedback directo sobre tu propuesta. Sintió una oleada de emoción, pero también un ligero nerviosismo. La idea de recibir críticas era abrumadora, pero entendía que cada comentario podría ser un peldaño más hacia su crecimiento. Se reunieron en un café cerca de su oficina, donde Javier, con su habitual amabilidad, empezó a hacerle preguntas incisivas sobre su presentación. Le pidió que explicara su propuesta en el tiempo que le quedaba antes de la presentación real. Mientras hablaba, notó cómo la ansiedad inicial daba paso a una claridad mental que no había experimentado antes. Cada respuesta se convertía en un ladrillo que construía su confianza, y al finalizar la sesión, se sintió más equipada que nunca. Javier sonrió con aprobación. Me gusta lo que has hecho aquí. Solo recuerda que lo más importante es que creas en tu visión. Si no lo haces, será difícil que los demás lo hagan. Con estas palabras resonando en su mente, el eco de Valeria y su amenaza previa se esfumó un poco. La revelación llegó como un susurro: no se trata solo de manejar una presentación, se trata de encarnar una visión. A medida que se acercaba la fecha del estreno del proyecto de Valeria, la mezcla de nerviosismo y anticipación se apoderó de ella. Sin embargo, ahora estaba dispuesta a enfrentar cualquier adversidad. Había recorrido un camino lleno de crecimiento auténtico, y la idea de regresar a la sala de conferencias con su nueva filosofía de trabajo era emocionante. Pero entonces, el día antes del esperado encuentro sin previo aviso, recibió un mensaje de Valeria que la hizo detenerse en seco. Sé que estás bien preparada. Pero recuerda, las cosas no siempre salen como uno espera. La inseguridad la golpeó nuevamente como una ola que se tambaleaba a sus pies. ¿Era una advertencia o un intento de sabotaje? La incertidumbre la invadió, y se dio cuenta de que aún había desafíos personales que enfrentar. Su viaje hacia la confianza plena estaba lejos de haber finalizado. Las preguntas llenaron su mente mientras se preparaba para la presentación. ¿Sería capaz de enfrentar a Valeria con toda la fuerza que había cultivado? ¿O se vería superada por las viejas sombras de la duda? Una verdad se hizo evidente para Gabriela: el próximo paso no solo la obligaría a presentar su trabajo, sino a enfrentarse a una adversidad que iba más allá de lo profesional. La lucha por su lugar en el equipo también era una lucha por su propia identidad. La noche anterior al encuentro, se retiró a descansar. Y aunque el miedo se manifestaba, la determinación también la acompañaba. Sabía que estaba en la búsqueda de darle sentido a toda su experiencia. Un nuevo desafío estaba a un suspiro, y no podría dar marcha atrás. En su mente, resonaba una pregunta vital: ¿podría dejar atrás sus miedos y convertirse en la guerrera que siempre había imaginado ser? Mañana lo descubriría, mientras el escenario se iluminaba. Las primeras luces del día entraron por la ventana, cada rayo era un llamado a la acción. Gabriela se despertó sintiendo esa mezcla de nerviosismo y emoción, intensificada por el eco de las palabras de Valeria. La incertidumbre todavía estaba presente, pero esta vez no iba a ser su guía.
en su lugar, decidió que la acción sería su brújula. Con la mente enfocada, comenzó a repasar mentalmente su presentación. Sabía que la clave estaba en la narrativa. Recapituló sus argumentos, las estadísticas necesarias y, lo más importante, su visión. Había pasado días cultivando no solo su contenido, sino también su entrega. Sería un ejercicio de conexión, más que un mero intercambio de información. Mientras se vestía, el reflejo del espejo le devolvió una imagen de determinación que resonaba con una nueva seguridad. Al llegar a la oficina, el ambiente era tenso. Murmullos y gestos preocupados se esparcían entre sus compañeros. Sin embargo, Gabriela se sintió estratégica, observando que más allá del nerviosismo, su equipo dependía de ella. El cariño y el apoyo que les había brindado en las semanas pasadas le daban una perspectiva más clara de su papel dentro del grupo. Era un momento para unir esfuerzos, más que para demostrar competencias individuales. Cuando se acercó a Valeria, un nudo se formó en su estómago. Sin embargo, recordó lo que le había dicho Javier: la confianza es contagiosa. Desprendiendo una energía segura, saludó a la ejecutiva, que parecía estudiar cada movimiento. Gabriela optó por compartir una anécdota personal relacionada con la propuesta que iba a presentar. Los comentarios de Valeria eran cortantes, pero sus palabras no podían hundirla. Al contrario, el instante le ayudó a centrar su atención en lo que realmente importaba, su trabajo. La presentación empezó. La sala estaba iluminada y enfocada en ella. A medida que exponía sus ideas, sintió como las viejas sombras de la duda empezaban a disolverse. Sus manos, tiempo atrás temblorosas, ahora guiaban de manera firme el puntero. Las estadísticas eran contundentes, pero fue su conexión emocional con el proyecto la que generó murmullos de aprobación. Se sentía viva, cada palabra resonaba con autenticidad. La respuesta de Valeria, sin embargo, fue la prueba del fuego que nunca había deseado. ¿Realmente crees que esta visión es viable, Gabriela? Estoy un poco escéptica sobre la ejecución. En ese instante los ecos de certeza empezaron a tambalearse en su mente. Podría responder de forma convincente, o sería otro tropiezo en su camino hacia la aceptación. Tras una breve pausa, inspiró hondo y recordó sus meses de preparación. No solo creo que la visión es viable, Valeria, la he vivido. Este proyecto representa un cambio hacia lo que nuestros clientes necesitan. Miradas curiosas comenzaron a entrelazarse en la sala. Gabriela había dado un paso más allá de una simple respuesta. Había desnudado su vulnerabilidad mientras reclamaba su lugar en el diálogo. Tras la presentación, un peso se levantó de sus hombros. La lucha no había terminado, pero había dejado claro que no iba a retroceder. La discusión post-presentación reveló que otros miembros del equipo habían sido inspirados por su claridad y pasiones. Había abierto un espacio para que todos compartieran sus opiniones en lugar de quedar atrapados en la sombra del miedo. Ese mismo día, después de la tensión en la sala, Gabriela recibió un mensaje inesperado de Javier: felicidades por la presentación. Has dado un paso importante. Pero recuerda, esta es solo la primera batalla en una guerra mucho más larga. Gusto y preocupación se entrelazaban en su ser. La jornada había terminado, pero su evolución estaba lejos de concluido. Sin embargo, en las horas siguientes, Valeria volvió a comunicarle un interés en trabajar personalmente con ella en el desarrollo del proyecto. Gabriela se sintió exaltada y aterrorizada a la vez. ¿Qué significaba esta oferta para su camino? ¿Era una oportunidad o una trampa? La incertidumbre volvió y con ella el recuerdo del mensaje previo de Valeria. Reflexionando sobre qué pasos dar ahora, Gabriela entendía que además de enfrentar su rol en el equipo, debía confrontar sus inseguridades de una vez por todas. El verdadero reto estaba claramente a la vista: navegar la complejidad de una relación con su líder, que podría ser tanto un maestro como un adversario. Mientras el sol se ponía, un nuevo dilema se dibujaba ante ella: ¿aceptaría la ayuda de Valeria, o se arriesgaría a entrar en un terreno más peligroso? Con esta decisión pulsando en su mente, se preparó para el día siguiente, que ya prometía ser de crucial importancia en su trayectoria profesional. Gabriela despertó con un nuevo sentido de propósito. La noche anterior había estado llena de dudas, pero ahora el peso de esas incertidumbres comenzaba a disiparse. Acababa de recibir una oferta que podría alterar el rumbo de su carrera. La idea de trabajar directamente con Valeria la entusiasmaba, pero también la llenaba de ansiedad. Era una oportunidad para crecer,
pero también un riesgo en un escenario que podía volverse hostil rápidamente. En su camino a la oficina, reflexionó sobre las implicaciones de su decisión. Aceptar la oferta de Valeria significaría dejar atrás sus zonas de confort y abrirse a un mundo de críticas y expectativas. Tenía claro que debía prepararse para cada reunión, cada intercambio. Pero además del trabajo arduo que enfrentaba, necesitaba establecer límites claros. Valeria no solo era su superior, sino una figura complicada y enigmática cuya motivación podía ser cuestionable. Durante el trayecto, Gabriela vislumbró la posibilidad de que este nuevo desafío la llevara a descubrir habilidades que ni ella misma sabía que poseía. Las ideas comenzaron a tomar forma en su mente: liderazgo, comunicación efectiva, gestión del conflicto. Cada una se asomaba como una oportunidad para construir su valor personal y profesional. La nueva narrativa que se tejía en su interior era pugna constante entre la anticipación del éxito y el temor al fracaso. Al llegar a la oficina, encontró a Valeria esperándola en la sala de juntas. La energética ejecutiva proyectaba autoridad, su mirada era firme y directa. Gabriela, me alegra que hayas aceptado trabajar conmigo en este proyecto. Quiero que sepas que mis expectativas son altas. Este proyecto es nuestra oportunidad de brillar, le dijo sin dejar entrever su verdadera intención. La ambivalencia en sus palabras dejó a Gabriela cuestionando si su decisión había sido la correcta. En ese instante, se vio atrapada en un diálogo interno. ¿Podría mantenerse fiel a sus ideales mientras ayudaba en la creación de una visión que potencialmente podría no alinearse con su visión personal? Las prácticas de liderazgo que había aprendido comenzaron a resonar en su mente. Cada palabra que Valeria emitía era un reto, y en lugar de cerrarse, Gabriela decidió abrirse. Estoy lista para aprender y aportar lo que pueda. Pero también tengo ideas sobre cómo podríamos modificar la estrategia inicial para reflejar mejor lo que nuestros clientes realmente necesitan, dijo, sorprendida por su propia asertividad. La respuesta de Valeria fue cordial pero distante, una mezcla de interés y escepticismo que mantendría alerta a Gabriela. Los días siguientes se convirtieron en montañas rusas de retos. Valeria la empujaba a sus límites, desafiando sus conocimientos y capacidades cada vez que se reunían. Cada interacción era un campo de batalla emocional, donde Gabriela necesitaba encontrar su voz y defender sus ideas frente a la crítica. Las horas pasaron cargando consigo el peso de las expectativas, pero a su vez empezaron a agudizar su enfoque. Una tarde, mientras revisaban un nuevo enfoque de marketing, Gabriela tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que este proceso no se trataba solamente de cumplir con las exigencias de Valeria, sino de forjar una nueva Gabriela, más fuerte y más segura. Con cada propuesta que presentaba, se sentía más empoderada, más conectada con su propósito. Había un fuego interno que había comenzado a iluminar su camino. Poco a poco, sus compañeros comenzaron a notar su evolución. Las conversaciones que antes la hacían dudar, ahora se transformaban en intercambios dinámicos que enriquecían su trabajo. Sin embargo, a medida que su confianza crecía, la relación con Valeria se tornaba cada vez más tensa. Anhelaba reconocimiento, pero también deseaba que su directora viera más allá del desempeño estándar. Una mañana, mientras pasaban frente a una ventana, Valeria hizo un comentario que la dejó sin aliento. Gabriela, estás haciendo un excelente trabajo, pero hay quienes en este equipo creen que te falta algo. A veces es mejor saber cuándo retractarse y aprender a ceder. Las palabras fueron como un eco en su mente. ¿Qué era lo que le faltaba realmente? En esos momentos de incertidumbre, Gabriela comprendió que iba más allá de demostrar su valía, se trataba de desterrar antiguos miedos y abrazar su autenticidad. Dedicó sus noches a leer sobre liderazgo, recursos humanos y comunicación efectiva, buscando consejo que la ayudara a fortalecer su postura. Mientras preparaba su siguiente propuesta, sintió que un nuevo capítulo estaba por comenzar. Cada desafío la estaba moldeando, y el próximo escalón en su desarrollo personal se dibujaba lentamente. A medida que la fecha de la presentación se acercaba, la tensión se palpaba en el aire. Este proyecto podía ser el trampolín hacia su futuro, o la trampa que la llevaría a caer otra vez. Con la voz entrecortada de nervios y determinación, Gabriela se preparó para enfrentarse una vez más al juicio de Valeria. El peso de la aceptación o el rechazo recaía sobre sus hombros mientras se dirigía a la sala de juntas. Este no era solo un test para su proyecto, era una prueba de su transformación. ¿Acertaría en descubrir el potencial que había emergido con cada desafío, o se vería atrapada bajo las expectativas de Valeria de nuevo?
Gabriela respiró hondo antes de cruzar la puerta de la sala de juntas. El ambiente estaba cargado de tensión, la presentación estaba a punto de comenzar y con tecnología a su alrededor, se sintió como un soldado frente a la batalla. Había pasado noches interminables afinando su propuesta, pero la cruda realidad era que no podía controlar las reacciones de los demás. La incertidumbre se enroscaba en su estómago y las palabras de Valeria resonaban en su mente. A veces es mejor saber cuándo retractarse. Al iniciar su exposición, los nervios se transformaron en determinación. Su discurso, un ambicioso viaje que abarcaba tantísimos aspectos de su proyecto, revelaba no solo sus ideas innovadoras, sino también su crecimiento personal detrás de cada palabra. Era como si hubieran pasado años en vez de días desde que se sintió perdida entre las sombras de la inseguridad. Su voz resonó firme y a cada diapositiva que presentaba, sentía una conexión más clara con su esencia. Sin embargo, como un rayo caído en un cielo despejado, Valeria interrumpió. Interesante, Gabriela. ¿Por qué deberíamos arriesgarnos a modificar nuestra estrategia sin tener datos sólidos que la respalden? La intensidad de su mirada analizaba cada una de las reacciones de los demás. El silencio en la sala se volvió agobiante. Gabriela sintió el sudor frío correr por su frente, pero lejos de quebrarse, recordó los libros que había leído. Estaba en ese momento para defender su visión y, sobre todo, su verdad. Valeria, entiendo tu preocupación, pero los datos existentes muestran que tenemos una oportunidad única que no deberíamos dejar pasar. Lo que propongo es una adaptación, no un cambio radical. Y creo que el feedback de nuestros clientes debería guiar nuestra dirección, argumentó, sabiendo que cada palabra debía ser como un dardo, preciso y dirigido. La batalla interna entre el deseo de agradar a su jefa y la necesidad de ser auténtica comenzó a escenificarse en su expresión. Valeria arqueó una ceja, ante una respuesta que ya no sonaba como un súplica, sino como una reflexión bien sustentada. Interesante, murmuró. Pero la mirada desafiante que le devolvió causó un escalofrío que recorrió la espina dorsal de Gabriela. ¿Acaso había arriesgado demasiado? Con el correr de la reunión, la atención se transformó, algunos murmullos de aprobación comenzaron a brotar entre los colegas, propiciando un cambio de dinámica. De repente sentía que su confianza se tambaleaba en un delicado equilibrio. Los días de preparación y las lecturas habían formado no solo sus argumentos, sino también un nuevo sentido de autoconfianza. Sin embargo, la sombra de las palabras de Valeria seguía presente, y en un instante sintió que todo el ímpetu de su nueva narrativa estaba a punto de desvanecerse. La presentación culminó y con ella un profundo silencio invade la sala, dejando a Gabriela en el borde de la aprobación o el rechazo. Valeria, quien se había mantenido distante durante toda la exposición, finalmente se dirigió al grupo. Analicemos lo propuesto por Gabriela en la próxima semana, y después tomemos una decisión. No olvidemos que innovar puede ser riesgoso, pero también puede ser el camino a seguir. Mientras la reunión concluía y las primeras impresiones comenzaban a desvanecerse, Gabriela salió de la sala sintiendo una mezcla de alivio y adrenalina. Había dado el primer paso hacia su autenticidad, y aunque la incertidumbre persiste, ahora entendía que ese camino estaba diseñado por ella misma. Poco después se sentó en su escritorio y dejó que sus pensamientos fluyeran. La batalla no había terminado, en realidad había recién comenzado. Porque ahora se daba cuenta que Valeria no era solo un desafío, se había convertido en un catalizador de su cambio interno. El próximo paso requería más que persistencia. Necesitaba desenmascarar no solo las intenciones de su superior, sino también definir su propia visión profesional. Mientras Miranda, su colega más cercana, pasaba y le sonreía, Gabriela captó un rayo de curiosidad en su mirada. ¿Todo bien? Me pareces diferente, comentó. Lo estoy, respondió Gabriela, una chispa de confianza brillando en sus ojos. Pero todo lo que había enfrentado la había llevado a un dilema fundamental. ¿Podía realmente confiar en sus instintos y enfrentar lo desconocido, aún a riesgo de desentonar? Mientras el eco de esas preguntas resonaba en su mente, el reloj marcaba una nueva hora. Gabriela sabía que pronto tendría que elegir entre dos caminos, seguir intentando impresionar a Valeria o encontrar su propio camino, lleno de auténtica creatividad y riesgo. La decisión no sería sencilla, pero la urgencia de la verdad personal ya latía con fuerza en su interior. El verdadero desafío estaba a la vuelta de la esquina, y sintió que un nuevo horizonte podía vislumbrarse. Era hora de desafiar no solo a Valeria,
sino a lo que ella representaba para Gabriela misma? Gabriela se encontraba en la sala de juntas, rodeada de su equipo mientras la tensión se palpaba en el aire. La fecha del proyecto que había cultivado durante meses había llegado, y la expectativa electrizaba cada rincón de la sala. Sabía que no solo presentaría su investigación, este era, sin duda, un reflejo de su crecimiento personal y profesional. Había recorrido un largo camino desde aquellos días de incertidumbre en el restaurante, enfrentándose a sus miedos, pero ahora se sentía preparada para abrazar el éxito. Cuando su nombre fue llamado, se levantó con confianza. Se ausentó de las viejas sombras de la autocrítica para brindarse la oportunidad de brillar. En su mente resonaba la voz de su abuela, instándola a luchar por sus sueños, y cada palabra en su presentación se sintió cargada de propósito y pasión. Compartió anécdotas de su viaje, los obstáculos que había superado y cómo su trabajo podría impactar la vida de muchos. El tono de su voz envolvía la sala. A medida que compartía su visión, la mirada de sus compañeros se transformó, algunos intercambiaron gestos de complicidad y aprobación. En medio de su exposición, Valeria, su desafiante, interrumpió, una sombra de escepticismo en su expresión. ¿Es realmente viable lo que propones, Gabriela? Los datos sugieren un enfoque diferente. Un nudo se formó en el estómago de Gabriela, pero no se dejó intimidar. Contó con su trabajo arduo y la autocompasión que había forjado a lo largo de su viaje. Valeria, esta propuesta no se basa solo en cifras, se fundamenta en las necesidades reales de los agricultores con los que hemos hablado. Transformar la teoría en práctica es nuestra misión. La sala permaneció en un silencio expectante. Gabriela no solo defendió su proyecto con estadísticas y lógica, sino también con un sentido de humanidad que resonó con el equipo. Su mensaje final, un llamado a la acción urgente, tocó los corazones de todos los presentes. Nuestra responsabilidad como científicos es un legado hacia generaciones futuras. No se trata solo de datos, se trata de impactar vidas. Cuando la presentación concluyó, el silencio fue disruptivo, pero enseguida estalló en una ovación. Gabriela sintió una oleada de alivio, y su corazón latía intensamente mientras las palabras de aprecio llenaban la sala. Valeria, aunque estaba aún incrédula, no pudo evitar reconocer la conexión genuina que el equipo había sentido con Gabriela. En ese instante dejó de ser solo una competidora, se había transformado en una inspiradora. Con el cierre del proyecto, la satisfacción llenó el alma de Gabriela. Había logrado no solo superar las críticas, sino también cimentar una imponente red de valor y reconocimiento. La presión que antes había sentido se transformó en admiración por su propia capacidad de resiliencia y de compartir su esencia humana con otros. Ahora, ella era vista no solo como una mesera que soñaba con la ciencia, sino como una bióloga que tenía un papel activo en la transformación de su comunidad. Al salir de la sala, su colega Javier se le acercó con una sonrisa. Has dado un paso importante, Gabriela. Ahora todos saben quién eres y lo que eres capaz de lograr. Él tenía razón. Lo que había comenzado como un camino incierto ahora era un sendero de oportunidades. Gabriela había triunfado sobre las dudas y había establecido su lugar en el mundo que siempre había anhelado. Los días siguientes en el trabajo se sintieron renovados. La colaboración con Valeria se transformó en un intercambio de ideas, aunque aún había un aire de competencia. Sin embargo, Gabriela entendía que su crecimiento no dependía de la aprobación ajena, sino de su certeza en su propio valor. Así, mientras la vida continuaba, Gabriela comenzó a explorar nuevos horizontes. Se comprometió a llevar su voz y conocimiento a más plataformas, a construir un futuro que no solo beneficiara su carrera, sino también a aquellos que, como ella, anhelaban convertir sueños en realidad. Su historia no solo era un testimonio de superación, era un legado vivo para todos aquellos que se sintieron perdidos alguna vez. Finalmente, en una conversación con su abuela a través de videollamada, Gabriela sonrió al recibir palabras de aliento. Mija, siempre lo supe, la lucha trae recompensas. Para ella ese era el verdadero logro, la transformación de sus inseguridades en valentía y la realización de que el éxito siempre comienza en el corazón. Este es el momento para ustedes, verdaderos fans de historias de superación personal, de hacer crecer esta comunidad. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y darle fuerza a estas narrativas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final de esta apasionante historia.
Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo hace la diferencia.